Bueno, yo voy a hablar de la geografía de la percepción. Surge en los años 60 cuando la subjetividad adquiere relevancia en la explicación de los hechos espaciales y aparecen teorías basadas en la psicología conductista que se interesa por las relaciones de los individuos con su medio físico y social. Para los geógrafos, el hombre decide su comportamiento no en función del medio geográfico real, sino de la percepción que posee él mismo a lo que se llama espacio vivido. El objetivo de la geografía de la percepción es estudiar las relaciones entre la representación mental que los individuos tienen del espacio y las conductas respecto del mismo. El método que utiliza al principio era neopositivista y luego fue subjetivista. Se utilizan diferentes métodos y técnicas en las cuales predomina el trabajo de campo y las encuestas para la recopilación de datos. En el procesamiento de la información prevalecen las técnicas cuantitativas, aunque también se utilizan las cualitativas. Las representaciones mentales o mapas mentales se expresan a través de dos conceptos, imágenes y esquemas mentales. La geografía de la percepción es una relación entre lo subjetivo y lo objetivo, es decir, entre lo que uno percibe y lo que realmente existe. A continuación, se establecerán los conceptos de espacio y tiempo y su descripción. Al espacio lo considera relacional, percibido, psicológico, social, microespacio individual o espacio personal o de vida. También regional y alejado. Lo considera una imagen mental del espacio mediatizado por los filtros sociales, económicos, profesionales, de edad y de valores. Por otro lado, al tiempo lo ve como aquel que pasó, tanto como imágenes o recuerdos, como lo cotidiano y lo que tiene que ver con nuestros desplazamientos. Las categorías analíticas del espacio, es decir, qué analiza del espacio, tiene que ver con la valoración perceptual de cada individuo de las formas y funciones del barrio. Formas. Tiene que ver con los elementos y su distribución en el espacio valorados por el individuo y traducidas en su representación mental. Funciones. Tiene que ver con el interés en la percepción que cada individuo posee de la funcionalidad del entorno. Relaciones. Estas son subjetivas con el entorno, según los grupos de edades, profesiones, entre otras, e incorporadas como imagen permanente del lugar. Asociativas, también derivadas de la contemplación de una realidad en un momento dado. Y las estructuras tienen que ver con aquellas perceptuales del espacio geográfico. Los temas de los que se preocupa esta geografía son los siguientes: lugares cotidianos y lejanos, riesgos, catástrofes naturales, condiciones climáticas o físicas del medio, paisajes, en especial el urbano, patrimonio cultural, natural y su valoración, los elementos estructurantes del espacio y conformación de imágenes espaciales, patrimonio natural, cultural e histórico, condiciones de bienestar y calidad de vida en la ciudad, conciencia territorial y regional, y por último, las actitudes ante el medio y los recursos. Las competencias. Bueno, sus competencias son fundamentales, disciplinarias y transversales. Fundamentales. Bueno, estos tienen que ver con conocer la realidad y el significado de los elementos estructuradores del espacio urbano, desde las imágenes mentales, las decisiones y el comportamiento. Las disciplinarias, por otro lado, tienden a conocer las conductas de los individuos a partir de la percepción que tienen del espacio cotidiano. Y a su vez, entender que los grupos humanos tienen diversos modos de percibir el espacio en función de los filtros, como antes mencionados, sociales, económicos, profesionales, de edad y de valores que los condicionan. Transversales, tiene dos de tantas características. Bueno, una es exponer una problemática referida a un territorio o sociedad, es decir, fomentarse, realizarse preguntas y recabar, tratar y analizar información subjetiva. La geografía humanista. La corriente humanista surge en los años 70 como respuesta crítica a la nueva geografía. Se enmarca dentro del humanismo del siglo XX, en el cual busca luchar contra las estrechas limitaciones del positivismo lógico de la ciencia. El humanismo del siglo XX considera este enfoque parcial y por ello el humanista ha de considerarlo incluyendo otras actividades que revelan una preocupación humana. El humanista se apoya en las filosofías fenomenológica y existencial. El principal objeto de la geografía humanista es reconciliar la ciencia con el hombre, acomodar lo objetivo con lo subjetivo y el materialismo con el idealismo. Los rasgos esenciales del nuevo enfoque
son a ser una geografía humana con hombres y por otra una geografía antropocéntrica apoyada en el existencialismo y en la fenomenología. Los geógrafos humanistas, más que estar interesados por la explicación de los fenómenos, se interesan por hallar el significado de los mismos, basados en interpretaciones personales de la realidad en función de las metas y valores personales. El enfoque geográfico humanista es una corriente abierta en la que se da cierta diversificación. Se pueden distinguir dos alternativas, la fenomenológica y la idealista. La fenomenológica existencial subraya la importancia de la individualidad del hombre, su subjetividad y libertad. El marco territorial de referencia es siempre el espacio geográfico vivido o espacio vivencial convertido en un lugar afectivo y apropiado sentimentalmente. La alternativa idealista tiene en común con la fenomenológica su carácter antipositivista y antipocéntrico. La geografía humanista es criticada desde distintas posiciones desde el enfoque cuantitativo. Para investigar en geografía no es suficiente la observación participante, y que sin procedimientos analíticos el enfoque humanista no superará la fase descriptiva. Los radicales marxistas la critican de cometer el error de confundir la reproducción intelectual de la realidad con la estructura real misma, lo que impide la penetración en la propia realidad. Se basa en la fenomenología, que dice Husserl que la idea del mundo vivido se entiende como una ontología en la cual no cabe asociar el sentido del ser del fenómeno. También Heidegger dice que es permitir ver lo que se muestra tal como se muestra por sí mismo. A su vez está también el existencialismo, que dice Capel que el existencialismo es centrar la atención en la existencia humana, y se tiene que reconocer la temporalidad de esta y por lo tanto su historicidad. A su vez está el idealismo, que se funda en las ideas, aquello por lo cual se supone que deben dirigirse a las acciones humanas. Son los ideales, el punto de partida del pensamiento idealista, es el sujeto, es un modo de ver el ser, que se determina por la conciencia. Esta geografía tiene sus métodos, y son el inductivo, el dualista, el cualitativo, la observación, la entrevista en profundidad, historia de vida, entrevistas grupales, exploración de documentos y obras pictóricas, entre otras. Su espacio se relaciona con el lugar y el espacio vivido subjetivo. Está concebido como el lugar de experiencia cotidiana de cada persona, de identidad y sentido de pertenencia, significación y vinculación personal. Y su tiempo social es el proceso y viene de las microgeografías personales. Las categorías del espacio. Tiene formas simbólicas y con significado para el individuo. Tiene funciones inherentes a la vida cotidiana y las estructuras de los vínculos y lazos afectivos entre grupos sociales y con el lugar. Interesan los procesos y las relaciones entre los sujetos y de estos con el lugar y la estructura de vínculos y lazos afectivos entre grupos sociales y con el lugar, con una visión antropológica y globalizadora de la realidad, relacionada con los hechos y los valores. A su vez, se examina a través de relaciones de tiempo-espacio. Bien, el tema es el paisaje experiencial y vivido, la identidad y el sentido de pertenencia a un lugar y experiencias significativas sobre los lugares, lazos afectivos o de rechazo hacia los lugares también. Sus experiencias son investigación, que son cambios y permanencias en el paisaje urbano desde un enfoque humanista, y también la docencia, que son, por ejemplo, 3 generaciones de Villa Mitres. O las obras de arte son la reconstrucción de espacios vividos.
Por ejemplo, ingeniero White y su puerto. Por último, tenemos las competencias, que son las fundamentales, que es describir el funcionamiento de un territorio o sociedad desde la dimensión subjetiva, y la competencia y la comprensión intuitiva de interés por los valores, la identidad y el sentido de pertenencia. Están las disciplinarias, que es localizar y ubicar un territorio o un problema, identificar y relacionar el problema analizado, investigar los actores involucrados y realizar trabajos en el terreno. Y por último, están los transversales, que es exponer una problemática referida a un territorio social, a un territorio y sociedad, y por último desarrollar el respeto por las diferentes costumbres y estilos de vida.